El Spider-Man de James Cameron. Un Spider-Man que debe haber abierto una posible trilogía en los 90, con una trama cruda y realista, con escenas y temas solo para adultos y adolescentes en su momento, con Sandman y Electro como villanos, pero con diferentes identidades a comparación de sus estados civiles de los cómics, y Stan Lee como el mismo JJ Jameson. Y a continuación, solo les enseñaré la mitad de esas cosas. Esto incluye solamente los estados civiles de Sandman y Electro. ¿Están listos para ver Octopus mamado? Pero primero vamos con el cast. Spider-Man Peter Parker por Leonardo DiCaprio, Mary Jane por Alicia Witt, Norman Osborn por Christopher Walken, Tío Ben por James Caan, Tía May por Betty White, Gwen Stacy por Cameron Diaz, Felicia Hardy por Angelina Jolie, Ash Thompson por Val Kilmer, Otto Octavius por Arnold Schwarzenegger, alias nuestro Terminator, alias el mejor superhéroe de la historia, Turboman. Y finalmente el alcalde Wilson Fisk. Sí, será alcalde. Por James Gandolfini. Y ahora que tenemos todo el cast, comencemos. El inicio de la película comenzaría con una intro similar a la primera vista por Sam Raimi en 2002, donde después nos presentarían a un joven Peter Parker de 16 años de edad cerca de empezar su último año de secundaria. Un chico solitario del cual es molestado por Flash Thompson, el capitán del equipo de fútbol de la secundaria Midtown, y actual novio de Mary Jane Watson, ex amiga de Peter Parker. Más adelante se nos revelaría que han cumplido algunos meses desde el fallecimiento del tío Ben de Peter, única figura paterna de Peter Parker desde niño, junto con su tía May, que actualmente se encontraba en su trabajo, mientras Peter se encontraba estudiando en su escuela, teniendo que soportar la Flash y los duros momentos como un chico antisocial y que solía ser molestado por el resto de su clase. Desde hace meses que Peter ha demostrado ser un chico muy inteligente, y por eso mismo era el mejor de la clase, pero él pensaba que eso no le ayudaba de mucho. Luego de eso, más adelante se nos revelaría después de clase su doble vida como el Hombre Araña, deteniendo algunos robots de la ciudad de Nueva York, pero igualmente no la tenía tan fácil. Peter a veces era una persona que sobrepensaba demasiado, teniendo que también soportar las difamaciones de su jefe, J. Jonah Jameson, dueño del periódico El Clarín, y la frustración de cuando un ladrón se le escapaba. Resultado de ser un novato. Luego de haber patrullado en la ciudad, Peter llegaría a casa como siempre de noche, diciéndole a la tía May entre comillas que todo el tiempo siempre solía estar con Mary Jane Watson en su casa. Luego de eso, Peter iría a su habitación a empezar su tarea de la escuela, pero al cabo de una hora, este se escabullaría y estaría espiando por la habitación a Mary Jane Watson desde la ventana, revelando que era su vecina de al lado, pero no contaba con haberla visto en ropa interior, lo que le dejaría en shock, la haría caer en el patio de su casa y después empezaría a escabullirse de vuelta a su casa. La escena también revelaría que Peter tenía telaraña orgánica que le podían disparar de sus muñecas. Después de eso nos pasaríamos en una escena en la Torre Oscar en medio de la ciudad de Nueva York, donde nos presentan a Otto Octavius, un famoso científico que trabajaba para Norman Osborn. En esta versión, Otto Octavius habría tenido a Norman Osborn como su mentor, pero hace poco habría un problema, y ese sería el experimento de control mental de Norman Osborn que le había brindado a Otto Octavius. La idea original era de Norman, pero le había dejado el trabajo a su pupilo. Otto habría creado unos brazos metálicos, pero por un fallo acabaría matando a los hombres de prueba, haciendo que Norman despreciara a su pupilo ahora. Otto trabajaría por todo un año en arreglar el proyecto, pero más adelante Norman lo despediría, haciendo que Otto se sintiera traicionado, ya que Norman se quedaría con su proyecto, pero Otto entraría a Oscorp a escondidas, y luego de creer que el proyecto ya lo había reparado, bueno, seguramente ya se lo habrán imaginado. Oigan, me salió un verso sin esfuerzo. En la mañana siguiente, Otto despertaría, sorprendido ya que vería que nunca había muerto, sino que el experimento había funcionado, o por lo menos eso creía. El rencor que Otto tenía a Norman se había disminuido un poco. Este le iría a su mansión a visitarlo, dándose cuenta que ahora su hijo, Harry Osborn, se encontraba en Europa hasta la universidad. Norman estaría sorprendido, en especial por el riesgo que había tomado su pupilo, pero a la vez le vería algo de provecho. Norman dijo que podrían retomar el experimento, ya que ya lo había cancelado con el gobierno, pero antes le tenía una pequeña misión, lo cual tendría que ver con un viejo experimento suyo. Hace no mucho, Norman había cancelado los experimentos en animales, pero uno de esos experimentos fue algo curioso. Oscorp había trabajado en la globulina verde,
un líquido que ayudaría a mejorar tanto el físico como la inteligencia de su portador. El problema era que tenía efectos secundarios. La última prueba fue en las arañas radiactivas que habían asesinado hace unos meses. Aparte que sería una cura para el cáncer y muchas otras enfermedades. Gracias a sus antitoxinas, nunca llegaron a las pruebas en humanos. Hasta que un día, algo había pasado en el programa de luchas. Al día siguiente por la mañana, Peter estaría yendo a la escuela, hasta que en la entrada se toparía con MJ. Ambos se quedarían parados, sin decirse ninguna palabra. Ambos estarían haciendo una plática de cómo habían estado, hasta que Peter tocaría el tema de Flash. MJ estaría por responder, hasta que sería interrumpida por el timbre de la escuela, y ambos se irían a sus respectivos salones. Ya en la tarde, Spider-Man estaría en un edificio. Estaría viendo la calle mientras estaba en sus pensamientos, hasta que su sentido arácnido se activaría. Este sería el primer encuentro de Spider-Man y el Dr. Octopus, sorprendiendo a Peter, pero este no le diría el por qué lo quería. Spider-Man haría un chiste dándole el apodo de Octopus. La pelea luego los llevaría al suelo, donde Octopus estaría sorprendido por la agilidad del arácnido. Pero lo que Spidey no contaba era la velocidad de los tentáculos, lo que le daría a Octopus la ventaja, dejando muy herido a Spider-Man, para después ocultarse y escapar en un callejón. Luego de que Octopus no encontrara a ningún lado a Spider-Man, este se largaría completamente molesto, mientras maldecía de quién de los dos era el mejor, prometiendo que para la próxima pelea descubriría su identidad. Más tarde, Billy llegaría a casa desde la ventana de su habitación, estando todavía en shock por lo sucedido en la pelea, ya que por un momento sentía cómo estuvo a punto de morir, y avergonzado de que todavía no podía usar bien sus poderes, mientras miraba una fotografía de su tío Ben. Esto mostraría un flashback entre Peter y Ben, donde discutían ya que hace poco Peter se había escapado de una fiesta, donde el tío Ben le diría unas palabras que le habrían marcado, que si tiene la habilidad de hacer algo bueno, tiene la gran responsabilidad de hacerlo. Peter se levantaría dolorido, sabiendo que no podía rendirse para siempre. Pero en eso alguien entra a su habitación. Cambiamos de escena en Oscorp, donde Norman Osborn estaría checando algo en su computadora, dándose cuenta de un gran error en los tentáculos de Otto. Luego de esto, Norman estaría platicando con su asistente, Felicia Hardy, donde Felicia le había contado a Norman que Harry y su madre ya habían llegado a Europa. Regresando con Peter, este estaría muy sorprendido, al igual que la persona que lo estaba viendo. Era Mary Jane Watson. Mary Jane le diría que es el Hombre Araña, mientras que Peter trataría de negarlo, al mismo tiempo que se preguntaba qué hacía en su casa. Y es que tía May le había dado permiso para esperar a Peter. Luego de eso, ambos empezarían una plática, donde al final Peter revelaría todo acerca de sus poderes, sobre su reciente enfrentamiento con Octopus, luego de que Mary Jane le preguntara el porqué de sus heridas. Luego de eso, Peter se disculparía, ya que Peter confesaría que había sido un egoísta luego de la excursión en Oscorp. Mary Jane le diría que está bien, pero luego Peter preguntaría sobre Flash. Ella confesaría que Flash parecía ser la única persona que la escuchaba luego de cómo se había comportado Peter. Peter se reiría sarcásticamente, mientras Mary Jane le contaban las citas que tuvieron. Antes de continuar, quiero avisar que esta historia es más como una especie de resumen, por si acaso no pongo muchos detalles en la historia, incluyendo las referencias que tenía planeado poner James Cameron, lo cual no puedo mencionarlo porque si no YouTube me eliminaría el video. Así que, una disculpa. De vuelta con Octopus, este volvería con Norman, el cual reclamaría a Otto por un defecto que no le había contado en los tentáculos, y es que esto se había infundido en su columna, afectando también esta tecnología en su cerebro. Otto le diría que nunca debió haber sido el segundo al mando, empujando a Norman y prometiendo que volvería después de acabar con el Hombre Araña. De vuelta con Peter, ese se habría quedado dormido junto con Mary Jane, el cual al despertar sentiría como loco su sentido arácnido, para dejar recostada a Mary Jane, para luego dirigirse a la ciudad, para más tarde ver cómo Otto Octavius estaba causando terror en la ciudad, llamando la atención del Hombre Araña. Este se abalanzaría y comenzarían un nuevo combate, prometiéndose antes que volvería para la cena con la tía May. Durante la pelea, Spider-Man parecía tener la ventaja, pero Otto parecía estar mucho más descontrolado, atacando sin piedad a Spider-Man, el cual lo dejaría muy herido y al borde de la muerte. Pero esta vez Peter no tenía intenciones de huir, porque si fuera así, seguiría causando caos en la ciudad. Spider-Man sería tomado de la cabeza, pero luego aparecía Norman con una escopeta, pero este lograría esquivarlo. Otto estaría a punto de atacar a Norman, pero Spider-Man rápidamente lo tomaría de la cabeza con sus telarañas. La pelea ahora los llevaría a uno de los puentes de la ciudad, donde Otto una vez más tendría la ventaja, logrando finalmente atrapar a Spider-Man con sus tentáculos y quitándole la máscara, descubriendo así finalmente su identidad. Otto se reiría y empezaría a golpearlo, viendo ahora solo un niño deprimido y asustado. Pero en eso Peter tendría un flashback con la tía May, lo que ahora le haría sentir una gran furia, logrando de último momento esquivar un tentáculo y romperlo a la mitad,
para tomarlo y luego herir de gravedad uno de los brazos de Otto, lo que haría que Peter se deteniera y se preocupara por Otto, pero los tentáculos darían un cortocircuito, haciendo que Otto acabara herido de la espalda, dejándolo en el suelo inmóvil. En esto se escuchan los sonidos de la policía, haciendo que Peter se largaría del lugar, mientras Otto gritaría de la furia. Peter regresaría con MJ, que ya se había despertado, mientras este lloraría en su hombro, donde después ambos hablarían sobre lo sucedido. Peter se sentía completamente culpable por lo que le había pasado a Otto, pero MJ le diría que todos somos humanos y que jamás podríamos dejar de cometer errores. Un tiempo después, Tia May estaba preparando un almuerzo que tendrían junto con Mary Jane, también para celebrar el regreso de una vieja amiga de Peter, Gwen Stacy. Todos se encontraron almorzando felizmente, pero en eso se activaría el sentido arácnido de Peter, diciendo que se le había olvidado algo del almuerzo y que tendría que ir a la tienda, terminando así con un balaceo final de Spider-Man. Y si se preguntan sobre otros personajes, ellos solamente tendrían un rol secundario y algunos solo serían cameos para el futuro. Villanos como Electro y Sandman al final terminarían siendo para una segunda película del Spider-Man de James Cameron. Y bueno amigos, esta ha sido toda mi versión del Spider-Man de James Cameron interpretada por Leonardo DiCaprio. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan con sus amigos. Yo me despido y esto fue Arachnic Black.